Mm, Hola, buenas noches. Antes de todo esto, ¿vos ya lo tenías medio claro? Todo. Va a sonar creído si te lo digo. No, no, para mí no. Va a sonar creído si te lo digo. Me considero un buen streamer, pero me falta capaz esa chispa que tenés vos, que sos para mí el mejor en eso. Y también lo que tiene Santi, que es eso de no parar de hablar, de investigar y Ah, pero ma, eso es... Hola, muy buenas noches. Y pues ahora continuando con eh, los temas de enfermedades respiratorias. En pediatría vamos a continuar. Déjenme apagar los micrófonos de todos un ratito y voy a continuar. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a compartir y vamos a iniciar. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar el tema de enfermedades respiratorias. Vamos a empezar hablando de la disinesia ciliar primaria. ¿Qué es la disinesia ciliar primaria? A ver, ya envié las diapositivas pero, a Wilson, pero seguro se las van a compartir. Bueno, la disinesia ciliar primaria es un trastorno hereditario caracterizado por el mal funcionamiento ciliar, tal cual, ¿no? Cuando hablamos de cilios, obviamente estamos hablando de, en palabras muy vagas, como los pelitos que existen en el epitelio pulmonar. Este, las alteraciones de este trastorno hereditario pueden ocasionar muchas afecciones, principalmente las enfermedades sinopulmonares, derrames del oído medio, lateralidad, infertilidad. Entre la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, pues varía mucho, de 1 en 12.000 o 1 en 20.000 recién nacidos vivos y una prevalencia del 5%. Como iniciamos la foto tal cual se ve, más que todo la foto de la parte del cuadro de la izquierda, están viendo ustedes el epitelio pulmonar, donde hay células que no están ciliadas y células que sí están ciliadas. Las células que están ciliadas, si ustedes notan, existe ahí una especie de como los cilios prácticamente, ¿no? Que son como los pelitos que se encuentran dentro del epitelio pulmonar. Todo esto es en un epitelio columnar pseudoestratificado ciliado. Estos cilios se van a ir moviendo, tienen unos movimientos especiales porque existen tres tipos de cilios en los cuales van a ir movilizando el moco de los pulmones hacia la parte respiratoria superior y posteriormente sean expulsados. Existen tres tipos, como les decía, los cilios móviles, los cilios nodales y los cilios primarios que también son conocidos como sensitivos. Prácticamente una célula epitelial madura contiene 200 cilios móviles. Bueno, alguien me dice que se volvieron a olvidar enviar el link de la clase a un grupo. Yo solo tengo acceso a un grupo nada más, si es ese que mandé, pero a ver, voy a comunicarme para que envíen al otro. Denme un ratito. Pero bueno, vamos a continuar. Hola, Jimmy. Un grupo no está con el link. No tengo acceso al grupo. Por favor, gracias. Listo. Bueno, entonces, estábamos hablando de los cilios, ¿no? Una célula epitelial madura tiene 200 cilios móviles. Entonces, como sabemos, existen cilios que van a movilizar el moco dentro del epitelio respiratorio.
podemos saber que si esto es lo normal, ¿qué es lo anormal o qué es la enfermedad? ¿Qué es la patología? Entonces tenemos tres tipos de cilios, como decíamos. Entra el cilio motor, y este es uno de los cilios un poquito más complejos. Este, desde el comienzo dice. Yo creo que se queda grabado y de todas formas no vamos a volver a repetir, es hace poquito que hemos empezado. Los cilios, dentro de los cilios motores, como ven ustedes en esta gráfica, está conformado de esta manera. Son proteínas que están dentro de los cilios. Y están constituidas por pares que son como los redonditos que están ahí por pares, son 9 pares y más dos adentro, ¿no? Este es el complejo central, este es el cilio motor o el móvil que se relaciona, que hace dentro del epitelio se mueva de una manera de 8 a 20 batidos, ¿no? Por segundo. Generalmente estos cilios están constituidos de brazos que son como los delgaditos que ven saliendo a través de los redondos, que se llaman dineínas. La dineína externa y la dineína interna. Cada una tiene su función. A ver, permítanme, no me dejan continuar, hay muchos mensajes. Bueno. Entonces, como decíamos, estos cilios pues van a tener estos brazos de dineína externa y de dineína interna, ¿no? Estos brazos pues van a ir, también contemplan distintas funciones. Por ejemplo, cuando nosotros administramos anestésicos, un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, o por ejemplo aquellos pacientes que sufren una deshidratación, van a disminuir la y por ende pues van a disminuir también la movilización de los mocos. A través también, en contraste, algunos medicamentos como los beta-adrenérgicos, la colina o la serotonina van a incrementar el movimiento. Es ahí donde cumple la función de estos cilios. Por otro lado, existe el cilio sensitivo, que su configuración ya es como sigue. Si se dan cuenta, en estos tres tipos de cilios, aquí 9 más 2 es la configuración, 9 pares afuera y 2 adentro, dos presencias de proteínas. Del cilio sensitivo, 9 pares afuera, ninguno adentro, y del cilio nodal lo mismo, 9 pares, ninguno adentro. El cilio sensitivo sí tiene una función de mecanorreceptor, quimiodetector y osmodetector. ¿Qué quiere decir? Este cilio, como es tan sensitivo, va a sentir los cambios de la luz, de la temperatura, de la gravedad, y es una de las características del cilio sensitivo. El tercero, que es el cirio nodal, este sí tiene un movimiento rotatorio, como un movimiento en espiral. A diferencia de los otros movimientos, que el cilio motor va en batido y este en espiral, ¿no? Este generalmente se va a producir en el periodo embrionario, como decíamos, un movimiento de rotación y en caso de que haya afección en este cilio, sí se entiende como la lateralidad. Entonces, como ya sabemos, primero lo normal, que es las tres partes, los tres tipos de cilios, entonces entendemos de que cualquier alteración en la estructura de estos cilios también puede provocar distintas patologías. Dentro de las patologías están generalmente la alteración, espérenme un ratito, me están llegando muchos mensajes. Muy bien. Dentro de estas alteraciones, existe muchas alteraciones genéticas. Bueno, hay un grupo que está reclamando. De todas formas, voy a continuar y vamos a repetir el principio para que nadie se pierda, porque ya estamos avanzando y vamos a repetir el principio para poder repasar de nuevo. ¿Ya? Bueno,
Dentro de las alteraciones de los cilios o de la estructura, tenemos que entender de que tiene que haber primero una alteración genética. Y esto generalmente se da por una afección recesivo autosómico hereditario, ¿ya? Acá en la gráfica, pues a través de los cilios que están, que habíamos visto que previamente son los cilios normales, si recuerdan, vemos la alteración de forma estos tipos de genes, ¿no? Dentro de una secuenciación de exoma podemos ver patologías que pueden afectar la estructura del cilio. Esta es una ultraestructura normal. Aquí hay un defecto del brazo de dineína externo, por ejemplo, acá no tiene, ¿no? Los bracitos que veíamos al principio. Aquí este del dineína interno, miren, deja de tener los bracitos porque este es el cilio de 9 más 2. Acá hay defecto del aparato central y el complejo central, ¿no? Se pierde. Entonces, estas proteínas van a estar libres, no van a tener los movimientos requeridos. El defecto del brazo interno, si el brazo interno está afectado, obviamente, todos estos pues no van a tener la estructura que generalmente tiene un cilio o la ausencia o reducción de cilios, que prácticamente no va a existir el cilio. Entonces, toda esta afección genética afecta a la estructura del cilio y esto obviamente puede causar la patología. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, presenta esto que ya vimos que tiene una genética alterada, altera la estructura del cilio, entonces las manifestaciones clínicas pues van a tener que ser concordantes. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, si la verdad el paciente no moviliza bien los mocos o las secreciones, obviamente desde el nacimiento, como es una alteración genética, puede existir la dificultad respiratoria, ¿no? Desde el periodo del nacimiento. Posteriormente igual se representa como una tos crónica, un paciente que va tosiendo crónicamente, es decir, que no son como los resfriados comunes que tosen, se cura y después de un tiempo otra vez vuelve un resfriado, no, la tos es crónica, generalmente es productiva. Los pacientes no pueden expulsar bien los mocos, entonces la tos crónica además produce bronquiectasis, afección también de las estructuras pulmonares de los bronquios. Está relacionado mucho con otitis media crónica y en algunos neonatos sí puede estar también relacionado con afección neurológica como la hidrocefalia. A pesar de que existen todos estos síntomas, estos pacientes también tienden a infectarse frecuentemente y dentro de las infecciones o en los cultivos podemos encontrar distintas bacterias, entre ellas Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Son bacterias que son frecuentes en estos pacientes y a pesar de que los pacientes sean vacunados, pues igual estos pacientes son infectados por las bacterias porque están entrando en un periodo de una neumopatía crónica. Dentro de otras manifestaciones clínicas existen las dividen en tres, ¿no? Respiratorias, defectos de lateralidad y miscelánea. En las afecciones respiratorias, lo que habíamos dicho, todo lo que hemos mencionado. Además, al tratarse de una neumopatía crónica, entonces notamos que el paciente puede presentar acropaquias, ¿no? Que es infrecuente en niños, pero sí puede estar presente. Asma, que también no responde a los tratamientos convencionales, o neumonías recurrentes que vemos hecho por distintas bacterias. En cuanto a los defectos de lateralidad, la localización visceral invertida total, es decir, aquellos pacientes que tienen el corazón, el hígado, pues en una posición distinta a la normal, entonces estos pacientes generalmente pueden cursar con síntomas respiratorios, entonces tenemos que pensar en una discinesia ciliar primaria. La heterotaxia o las queratopatías congénitas también. Entre otras cosas, está relacionada a la infertilidad, como habíamos mencionado al principio, y a la hidrocefalia, pero que esto es mucho más infrecuente. Estas son las manifestaciones clínicas. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Aquel niño que viene con infecciones crónicas recurrentes de las vías respiratorias alta-baja, que se haya iniciado en el periodo neonatal o la lactancia, tenemos que sospechar de una discinesia ciliar primaria. Existen distintos criterios para nosotros realizar el diagnóstico de esta enfermedad. En los neonatos de 0 a 1 mes de vida, pues estos son los criterios. Entonces, los neonatos nacen con la localización visceral invertida, total, ¿no? Una dextrocardia, por ejemplo, o dificultad respiratoria. Que al principio nacen incluso cuando son a término, porque nosotros podemos esperar dificultad respiratoria en los pacientes
en los neonatos pretérmino, que no tienen un buen desarrollo pulmonar, pero en los neonatos a término, que han seguido todo un curso normal, el hecho de que nazcan con mucha dificultad respiratoria, además de dextrocardia, que el hígado esté localizado en forma diferente, las vísceras prácticamente están inversamente localizadas, podemos sospechar de esta alteración, ¿no? Y bueno, después, pues si se le hace una secuenciación, podemos ver las mutaciones o de repente una biopsia pulmonar que nos ayuda. Y cuando los niños son más grandes y que también tienen cuadros respiratorios de repetición o una tos crónica, obviamente estos son los criterios que nosotros deberíamos tomar. Similares a los previos, sin embargo, dos o más criterios clínicos mayores y que pueden estar afectados, ¿no? Una vez que cumplan los criterios, son diagnósticos de esta enfermedad. O los niños ya más grandes de 18 años de edad o los adultos también requieren dos o más criterios clínicos. En los criterios clínicos está la dificultad respiratoria neonatal, la tos productiva diaria o bronquiectasis, congestión nasal persistente, defecto de la lateralidad, lo mismo que en los niños pequeños, ¿no? Entonces, dos criterios o más. Como sabemos que el diagnóstico se da también con criterios que van a estar combinados entre criterios clínicos, criterios de biopsia pulmonar histopatológicos o de secuenciación de exoma, ¿no? Que es otro criterio donde vamos a identificar las mutaciones. En la biopsia pulmonar o en la secuenciación podemos hallar también en los sitios, en la biopsia, los hallazgos de microscopía electrónica. ¿Se acuerdan la fotito que vimos al principio, que era como unos pelitos? Pues con la microscopía electrónica esto se puede ver mucho más a detalle y podemos encontrar distintos defectos en la estructura del cile. Defectos en los brazos de dineína, de los rayos radiales o de la transposición de microtúbulos, aunque sea o otras alteraciones. Entonces, estas son como nosotros podemos hacer el diagnóstico que no es fácil en un paciente. Lo ideal es sospecharlo, hacerle todo. En Bolivia no tenemos todo el material, pero pues sí que tenemos a un paciente, tratar de completar todo el abordaje para hacer el diagnóstico. Así tengamos ya el diagnóstico, tenemos que darle el tratamiento. Lamentablemente no hay un tratamiento muy dirigido. Todas las estrategias, su objetivo es la depuración mucociliar, ¿no? Primero de que estos pacientes van a estar con mucha tos y la tos es crónica, pero hay algo relevante que dice que la tos no debe suprimirse. ¿Por qué? Porque la tos es un reflejo que nos va a ayudar a expulsar el moco que probablemente los cilios no vayan a cumplir su función, ¿no? Generalmente estos niños como tienen neumonías a repetición, neumonías recurrentes, requieren antibiótico-terapia, pero con cultivo, sí o sí. Pero los cultivos te van a lanzar estos cuatro gérmenes, que son los más frecuentes que habíamos mencionado, y el tratamiento va dirigido a estos gérmenes. La vacunación es importante porque estos pacientes pues tienden a enfermarse frecuentemente, entonces el esquema de vacunación completo, principalmente durante los primeros meses en que va a cubrir hemófilos influenza, estreptococo pneumoniae, la vacuna antineumocócica, es importante en estos pacientes por el riesgo de infección frecuente. La intervención quirúrgica, en todo caso una biopsia pulmonar o hasta un trasplante pulmonar, a veces suele ser necesario en los pacientes que están muy afectados. Dentro de las complicaciones también se relacionan las otitis medias o los derrames, ¿no? Derrames ópticos. Entonces, para esto existen muchas medidas, pero una de ellas puede ser la instalación de tubos de miringotomía. Otras complicaciones son la rinitis y sinusitis, que son frecuentes y que se tratan ya con lavados nasales, con antibióticos si se requiere. Todo prácticamente va a dirigir a un tratamiento más sintomático, ¿no? Dentro del seguimiento, estos pacientes requieren seguimiento muy frecuente y el seguimiento se debe realizar con espirometría para que nosotros valoremos la función pulmonar a lo largo de la evolución del cuadro. Los estudios de imagen de tórax como radiografía, tomografía también son necesarios para ver cuán afectado está el sistema respiratorio. Y obviamente los cultivos de esputo o de secreciones faríngeas también pueden ayudarnos a hacer el tratamiento más dirigido. Eso en cuanto a la discinesia ciliar primaria.
Vamos a hacer un pequeño repasito para aquellos que no ingresaron. Sabemos que es un trastorno hereditario caracterizado por el mal funcionamiento ciliar. Acá, como les decía, recordamos en la imagen de la izquierda, más que todo, vemos el epitelio pulmonar, en donde se pueden ver imágenes como pelitos, que son las células que están ciliadas, y a otras que no están ciliadas. Se trata de un epitelio columnar pseudoestratificado ciliar. Existen tres tipos de cilios. Esta es la estructura de los cilios. El cilio motor es el cilio que más se encuentra en el epitelio pulmonar y ven cómo está constituido de un complejo central, donde están esas dos proteínas, y un complejo, perdón, del rayo radial y del brazo de Dehner externo, de Dehner interno, que esto ayuda a la composición del cilio. Cuando sabemos que este cilio es normal, podemos ver las alteraciones genéticas de varios genes. Por ejemplo, un CCDC40 puede afectar al defecto del brazo interno y desorganización del axonema. Dice. Entonces, miren cómo está tan desordenado dentro de este cilio, o incluso alguna alteración genética en estos genes, por ejemplo, el CCNO, que definitivamente no existen cilios. ¿No? Tenemos varios. Entonces, ya habíamos visto las manifestaciones clínicas y el tratamiento. Hay nada más para que vayamos repasando. Eso en cuanto a la discinesia ciliar primaria. Ahora, las neumopatías difusas infantiles. Dentro de las neumopatías, prácticamente tenemos varias. Todas estas van a ser como trastornos genéticos hereditarios del metabolismo del tensioactivo pulmonar. Sabemos que el tensioactivo pulmonar va a estar secretado por el neumocito tipo 2, obviamente se secreta a nivel del espacio aéreo distal, ¿no? La alteración de este tensioactivo pulmonar lo que va a provocar va a ser atelectasia, el pulmón como que se encoge, o un desequilibrio en la función de ventilación, perfusión del pulmón. Entonces, para esto nosotros tenemos 4 proteínas. Dentro de estas 4 proteínas son la A, B, la B y la C. Cada una tiene sus distintas funciones. Por ejemplo, A y D actúan como defensa del epitelio pulmonar. B y C reducen la tensión superficial. A la vez también tenemos otro factor, que es la proteína ABCA3, que es un transportador que almacena y va a participar también en el metabolismo tensioactivo. Cualquier alteración a nivel de toda esta proteína, obviamente vamos a alterar la función del pulmón, la función del tensioactivo pulmonar. Entonces, estos trastornos son hereditarios. Un gen que altera la función de estas proteínas altera también la función del pulmón, ¿no? Dentro de esto también existen otro tipo de alteraciones como en el factor de transcriptor tiroideo 1, y por ejemplo, las proteínas A y D van a tener su localización en el cromosoma X, las B y C y el APCA3 en el cromosoma 2, 8, 14 y 16. Entonces, si nosotros tenemos un trastorno genético hereditario del cromosoma X que esté afectando cualquiera de estas proteínas, vamos a tener un defecto en la defensa del epitelio pulmonar y por ende la patología, ¿no? Al igual que cualquiera de la afección de los cromosomas que se menciona acá. ¿Cómo podemos nosotros identificar eso? Prácticamente una biopsia pulmonar nos va a mostrar la hiperplasia de los neumocitos, macrófagos, inflamación y proteinosis, que también después vamos a hablar. Acá tenemos una comparación de todas las alteraciones de los genes, por ejemplo, la deficiencia de la proteína B, de la C, de la APCA3 o del TTF1, ¿no? Que ya habíamos dicho. La alteración en cualquier gen, que este es el gen, que se va a ver afectado, que va a provocar una deficiencia de ese gen, va a provocar todas estas alteraciones, y sea las clínicas, y cómo realizar también el diagnóstico para que nosotros identifiquemos la enfermedad. Por ejemplo, una deficiencia en el gen de la proteína B puede provocar una neumopatía desde el nacimiento, es una enfermedad recesiva, y va a haber un pérdida del funcionamiento, ¿no? Y la evolución natural es mortal. En cambio, la alteración del gen que codifica la proteína C puede presentarse en la etapa neonatal como puede presentarse en la edad adulta. Entonces, esto es un poquito diferente porque la evolución puede ser muy variable, porque todo como el nacimiento, lactancia
infancia, adolescencia, puede cursar normal y presentarse recién en la edad adulta. Entonces, la afección de este gen pues, puede provocar una evolución diferente a la afección de la proteína, a la afección del gen de la proteína B. Lo mismo en la deficiencia del gen de la APCA3 o en los trastornos del TTF1. Entonces, todo va a ser variable, pero el más mortal es la afección de la deficiencia de la proteína B, ¿no? El diagnóstico se puede hacer. Obviamente, el diagnóstico va a ser genético con una secuenciación del exoma y puede ser también del aspirado traqueal, biopsia pulmonar, y el tratamiento pues difiere de acuerdo a lo encontrado, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de la proteína B del tensioactivo pulmonar. Eh, esta deficiencia de la proteína B del tensioactivo pulmonar generalmente se va a presentar en el periodo neonatal inmediato, ¿ok? Que es lo que habíamos mencionado, se presenta al nacimiento. Entonces, al presentarse al nacimiento, el neonato va a nacer ya sea pretérmino, ya sea a término con insuficiencia respiratoria neonatal, que puede ser mortal, ¿no? Es una alteración autosómica progresiva y es progresiva y refractante a la ventilación mecánica. Prácticamente estos pacientes no reaccionan porque tienen muy alta mortalidad. Existen mutaciones con pérdida de la función de este gen, de la proteína B. Esta es la alteración, ¿no? La inserción de dos pares de bases en el codón 133, una prevalencia de 60-70% de los pacientes, pues también puede provocar en los lactantes. El análisis de la secuenciación puede hacerse incluso como un diagnóstico prenatal durante el embarazo, y a veces también se puede detectar la afección de la proteína C, pero de forma incompleta. Entonces, esto en cuanto a la proteína B. A la proteína C, las alteraciones del gen de la proteína C, cuando nacen estos pacientes también es muy compatible con un síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entendemos que la afección de la proteína C también se puede dar al nacimiento como en la edad adulta, y a veces los pacientes cuando se presentan en la edad adulta pueden presentarse como una fibrosis pulmonar prácticamente a los 50, 60 años, ¿no? Cuando hacemos la secuenciación de exomas, pues vamos a encontrar las mutaciones en el gen de la proteína C, que es el SFTPC, y están asociadas ya sean neumopatías que sean agudas y crónicas, como a veces esto se puede presentar en adultos, pues presentan neumopatías crónicas y muchas veces, y más que todo en nuestro país, nunca va a ser identificado porque no hacemos tantos estudios genéticos. La afección es autosómica dominante en este caso y existe una sustitución de dos aminas. Isoleucina por treorina. Esto se cambia en el codón 73 y esto afecta al gen de la proteína C y obviamente el diagnóstico se va a hacer por la secuenciación, ¿no? Cuando hablamos de las alteraciones o las mutaciones ya ahora del APCA3, esto también se produce en el periodo neonatal inmediato. Y esto también es una afección, una patología que es muy mortal. A veces estos niños sobreviven a la etapa neonatal y durante el primer año pueden presentar una neumopatía intersticial. Entonces, estas mutaciones son recesivas. Hay una sustitución ahora, glutamina por valina en el codón 292. También se presentan como neumopatías mortales, ya sea en lactantes o recién nacidos a término, o en los niños que ya van creciendo, neumopatías intersticiales, ¿no? La enfermedad del intersticio, también llamada, en niños más grandes. La secuenciación del AUCA es uno de los diagnósticos cuando nosotros hacemos, pero su sensibilidad no representa un 100%. Entonces es un poquito más difícil el diagnóstico. De todas formas, la secuenciación siempre es importante. La biopsia pulmonar nos ayuda mucho, o la histopatología, para poder identificar las alteraciones del cine. Y por último, la enfermedad producida por las mutaciones del TTF1, que es este gen, ¿no? NKX21. Va a haber una deleción del cromosoma 14 y vamos a encontrar esta deleción del cromosoma 14 en un paciente que va a ser muy característico. Va a tener además hipotiroidismo y además síndrome respiratorio neonatal y además afección neurológica. Entonces, cuando estos pacientes tienen afectado este gen y producen la neumopatía que estamos mencionando,
pueden estar acompañados de un síndrome cerebral tiroideo pulmonar. El gen es pequeño, abarca todo esto, tiene solo 3 exones, ¿no? Las mutaciones con la pérdida de función son muy frecuentes. Entonces, hablamos de la alteración en este gen del NKX21 que nos da la enfermedad con la mutación del TTF1, perdón. La secuenciación de exoma nos va a dar también el diagnóstico, pero ¿cuándo vamos a hacer, cuando nosotros sospechamos de la alteración o sea, de la patología? Cuando también el paciente clínicamente se nos va a presentar como alteraciones neurológicas, pulmonares y tiroideas. Entre las facciones neurológicas, específico es la corea, ¿no? Los pacientes que simulan como movimientos involuntarios, esos son los pacientes, y además la neumopatía, y además tienen signos de hipotiroidismo, podemos sospechar de esta enfermedad. Ahora también dentro de las afecciones neurológicas se han descrito hipotonía, retraso del desarrollo, ataxia y disartria. Entonces, la alteración de este gen puede provocar más bien todo un síndrome que abarca una neumopatía, pero también afección neurológica y tiroidea. En general, de todas estas alteraciones o estos defectos que hablamos, el tratamiento es muy variable, como vemos en la imagen. El tratamiento se ha utilizado más que todo a reducir los síntomas. El trasplante pulmonar sería ideal para estos pacientes. Obviamente no lo hacemos en Bolivia, pero este es una de las indicaciones porque no hay un tratamiento como de codificar el gen y que mejore todo el patrón porque la estructura es la que está dañada. Entonces, un trasplante pulmonar está indicado. Pero mientras tanto, pues el paciente muchas veces requiere corticoides, ya sea tomado, ya sea inhalado, ¿no? En aerosoles, macrólidos, quinolonas, como habíamos dicho. El tratamiento es prácticamente sintomático. Como se trata de afección de genes, la consejería genética, ¿a qué llamamos la consejería genética? Hablar con los papás, decirles, está este gen alterado, tienen que saber que es una enfermedad hereditaria, que no podemos controlarla totalmente y obviamente el pronóstico es muy reservado, ¿no? A menos que tengamos todo el equipo de tratamientos, el trasplante, se puede hacer en un primer mundo, pero la consejería genética es más que todo la información e incluso realizar varios incluso secuenciaciones a los familiares, ¿no? Entonces, en general, el tratamiento es sintomático, con corticoides, macrólidos, tinolonas, incluso agentes tensioactivos, pero la respuesta es muy variable. Y además de esto, también vamos a hablar de la proteinosis alveolar pulmonar. ¿Qué es la proteinosis alveolar pulmonar? Ya como otra alteración en el cuadro respiratorio, es un síndrome infrecuente que está caracterizado a vez por la acumulación del tensioactivo pulmonar, ¿no? Este, Esta afección también lo vamos a ver mediante una biopsia pulmonar, en donde podemos ver histopatológicamente un material eosinofílico granular. Existen muchos patrones de disminución de los macrófagos pulmonares. Generalmente en la biopsia pulmonar existen 2 tipos, puede ser la primaria o la secundaria. La primaria, también cuando hay una alteración a nivel de la creación, es alteración en la transducción del factor de crecimiento de los macrófagos y granulocitos, que pueden afectar y producir una proteinosis alveolar. La secundaria va a ser secundaria a otras enfermedades que también afectan el número o la función de los macrófagos. Dentro de los síndromes de la proteinosis alveolar pulmonar existen de causa autoinmunitaria, de deficiencia de receptores, de intolerancia a la proteína, etcétera, y de deficiencia también de algunos genes, ¿no? En la autoinmunitaria obviamente no hay afección de genes, pero es la que se presenta en un individuo genéticamente susceptible. Hay anticuerpos neutralizantes contra el factor de crecimiento macrófagos granulocitos que van a provocar alteraciones en la producción de proteínas. Deficiencia de receptores y todos los demás sí van a tener la alteración de estos genes que están mencionados en el cuadro, ¿no? La edad de inicio es variable, generalmente la autoinmunitaria es más en el adulto que en niño, en cambio lo demás, cuando es genético,
lo más común que se presente es desde la infancia, desde chiquititos. Este, y aquí tenemos, ¿no? El mecanismo y el diagnóstico siempre se da, ¿no? Tanto sea bioquímico con la detección de anticuerpos, genético, que es lo que hablábamos, o el tratamiento también es muy variable y depende mucho de la clínica. Dentro de las manifestaciones clínicas, cuando se presenta en una forma aguda, entonces tos, disnea, astenia, pérdida de peso, dolor torácico o hemoptisis. Y cuando ya es de una larga evolución, es una afección crónica, ya, cianosis, acropaquias. Si bien habíamos dicho que es en una neumopatía crónica por hipoxia, también están presentes en los pacientes. Hipoxemia y acidosis respiratoria crónica. La relación de presentación es mucho más en varones que en mujeres, ¿no? La relación masculino-femenino es de 3:1. El diagnóstico, como todas las afecciones pulmonares, es biopsia pulmonar. Estudios de sangre periférica que podemos identificar algunos anticuerpos eh, o alteraciones en la bioquímica. Estudios de médula ósea también, estudios de unión y transducción, pero esto ya son más que todo un estudio genético. El tratamiento es un lavado pulmonar total, nos indican, porque es una proteinosis, ¿no? Se llena, es una acumulación del tensioactivo pulmonar, entonces un lavado pulmonar es importante. Trasplante pulmonar, en algunos casos igual mencionan de médula ósea. Ahora, como está afectado el factor de crecimiento, macrófagos, granulocitos, la administración subcutánea o aerolizada que existe en otros países de este faltante del factor de crecimiento, macrófagos granulocitos, puede ser útil en los pacientes, aunque su eficacia no ha sido muy determinada. A ver, denme un ratito, vamos a silenciar a todos, me dicen. Ya los he silenciado, pero creo que siguen. Y el tema de hemosiderosis pulmonar. Denme un ratito, vamos a silenciar a los que están hablando. ¿Dónde está? Muy bien, ya los silencié. La hemosiderosis pulmonar. Bueno, primero vamos a ver que la hemosiderosis pulmonar como otra es una forma del diagnóstico de hemorragia alveolar difusa. La hemorragia alveolar difusa es prácticamente sangre en los pulmones. ¿Y por qué se va a producir esta sangre en los pulmones? Hemorragia alveolar difusa. La tríada clínica que caracteriza este tipo de patologías es una anemia ferropénica, hemoptisis y datos radiográficos de infiltrados alveolares. De infiltrados alveolares o de patrón intersticial en las radiografías. Existe además esta hemorragia alveolar difusa puede estar presente generalmente secundario a alguna enfermedad sistémica, que ahorita lo vamos a detallar, pero existe una presentación que se llama hemosiderosis pulmonar idiopática, que es únicamente afecta al pulmón, el pulmón sangra y es una forma aislada de presentación cuando no encontramos la causa o la etiología. La prevalencia de la hemosiderosis pulmonar idiopática es desconocida. En algunos reportes se ha dado de 0,24 a 1,23 por cada millón. Y prácticamente la hemorragia difusa alveolar puede estar presente en 30% de los niños y de los adolescentes. La proporción hombre-mujer, nada, igual, 1:1, ¿no? Cuando nosotros hacemos la biopsia pulmonar, un lavado, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todas estas características, tanto específicas como inespecíficas. Dentro de las específicas podemos ver trombos, coágulos, necrosis, eritrocitos, hemosiderina, o las inespecíficas, hipertrofia del músculo liso vascular, edema y trombosis. Generalmente en estos cuadros existen macrófagos cargados de hemosiderina, y que sabemos que en 48 a 72 horas se convierte el hierro en hemosiderina.
Y puede aparecer esto 3 días después de un episodio agudo o puede presentarse también máximo en unos 7 a 10 días. ¿Qué es lo que pasa? Existe una fisiopatología, dos tipos. La que está asociada a capilaritis pulmonar y la que no está asociada a capilaritis pulmonar. Cuando nosotros decimos capilaritis pulmonar, hablamos de los capilares inflamados, de los vasitos inflamados, ¿no? Los vasos más pequeños. Entonces, cuando está asociado a capilaritis pulmonar, existe una vasculitis. Entonces, cuando hablamos de vasculitis, hablamos de muchas enfermedades que están relacionadas a hemorragia alveolar difusa. Dentro de estas enfermedades mencionamos a la granulomatosis con polangitis, antes conocida como la granulomatosis de Wegener. No sé si lo han escuchado. Esta granulomatosis con polangitis tiene una alteración autoinmune, que es la producción de anticuerpos anti los ANCA-C, ¿no? Y existen granulomas necrosantes. La granulomatosis con polangitis en general es una vasculitis vasculitis asociada a ANCAS, así se llama. Estas vasculitis asociadas a ANCAS, hay una inflamación alrededor del vaso y esta inflamación tiende a sangrar. Y en estas vasculitis hay un tropismo por el pulmón, ¿no? Por los vasos pulmonares y también por los vasos renales. Por eso es que si un paciente empieza a sangrar, pero además tiene infección renal, podemos sospechar de una vasculitis asociada a ANCAS, una granulomatosis con polangitis. A su vez, estas vasculitis asociadas a ANCAS también comprenden la polangitis microscópica, que es otro tipo de vasculitis y existen anticuerpos antimieliperoxidasa. En cambio, al contrario de la granulomatosis con polangitis, esta no tiene granulomas necrosantes cuando se hace la biopsia pulmonar, pero de todas formas igual puede llegar a provocar una hemorragia alveolar difusa. El síndrome de Gut-Pasteur también presenta la hemorragia alveolar difusa por capilaritis o vasculitis y este sí está presente con anticuerpos, pero antimembrana basal glomerular, que también puede afectar al riñón, ¿no? Y se une al colágeno tipo. El síndrome de Gut-Pasteur generalmente está presente en la etapa adulta. Algunas veces en adolescentes o adolescentes jóvenes puede estar presente, pero los dos previos mencionados son los más típicos en esta patología. La vasculitis IgA, que antes se conocía como púrpura de Henoch-Schönlein, es una púrpura que se presenta en las extremidades inferiores como granitos, como unas petequias, pero que son palpables y que no están relacionadas a trombocitopenia. Como se trata de una vasculitis, también puede afectar al pulmón, pero la frecuencia es muy poca. Pero se ha visto hemorragia pulmonar que incluso hemos llegado a hacer tratamientos con recambio plasmático. Generalmente los síndromes pulmonares renales, prácticamente los mencionados, los tres primeros, pueden tener un síndrome pulmonar renal. Entonces, estos se asocian a capilaritis, que es una vasculitis, inflamación del vaso, inflamación de los capilares, capilaritis, y pueden provocar la hemorragia pulmonar. Cuando no está asociada esta vasculitis o esta capilaritis pulmonar, existen otras causas también, que es la hipersensibilidad a la leche de vaca. Generalmente esta hipersensibilidad tenemos la clínica con la que viene el paciente, ¿no? Reflujo gastroesofágico, deposiciones con sangre. No todas las deposiciones con sangre son disenterías y más que todo cuando son crónicas, tenemos que pensar en alguna alteración en la absorción del intestino o las alteraciones como la hipersensibilidad a la leche de vaca, alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Estas cuando se asocian a cuadros respiratorios también pueden provocar hemorragias pulmonares. La enfermedad celíaca o la enfermedad de injerto contra huésped son otras de las características. Dentro de las manifestaciones clínicas, habíamos dicho que aparte de la triada, estos pacientes pueden presentar astenia crónica y palidez. La palidez lo tenemos explicado porque estos pacientes van a sangrar y la astenia crónica porque tienen dificultad para respirar sangre y sangre en los pulmones, ¿no? Existe hemorragia, broncoespasmo por la ocupación en el espacio pulmonar, taquicardia, taquipnea, palidez, incluso fiebre, tienden a infectarse, o incluso estos pacientes ya por la hemorragia alveolar difusa, pues prácticamente llegamos a choque o muerte súbita, ¿no? Cuando no se diagnostica a tiempo. Entonces, la mortalidad es elevada en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo que hablábamos. El paciente va a estar anémico,
La ferritina puede estar normal o alta. Una velocidad de eritrosedimentación va a estar elevado, generalmente cuando existe estas patologías autoinmunitarias, reticulocitosis. Podemos pedir un frotis de sangre periférico, como es directo, para diferenciar, ¿no? Si esta afección pues también tiene alteración en la parte hematológica. Sangre oculta en heces, que ya habíamos hablado cuando, en la fisiopatología, cuando no está asociada a capilaritis, la función renal, función hepática. La función renal es básica, porque si un paciente no sangra, siente una hemorragia alveolar difusa, tenemos que pensar también, si estamos pensando en una capilaritis, que no tenga afección en el riñón y que estemos hablando de un síndrome pulmonar renal, ¿no? Dentro de los estudios inmunológicos pedimos ANA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, ANCAS, inmunoglobulina E, etcétera. Todo esto para el diagnóstico de una enfermedad de tejido conectivo, una vasculitis, que es lo entre otros estudios, podemos pedir la radiografía, tomografía, pruebas de función pulmonar o biopsia pulmonar. Finalmente, a veces estos pacientes ni siquiera tienen afección renal, solo es pulmonar, y para que nosotros determinemos que no se trate de una hemosiderosis idiopática, hay que hacerle todo el abordaje. Ya si todo nos sale negativo, pues es idiopático. En el tratamiento básicamente depende mucho de la causa o de la etiología. Este tratamiento de soporte, más que todo si fuera idiopático, pero ya si nosotros identificamos la causa, utilizamos mucho, más que todo en las enfermedades autoinmunitarias o en las vasculitis que habíamos mencionado. Incluso ahí podemos sí iniciar tratamientos, ¿no? De primera línea, los corticoides, porque vamos a ayudar a antiinflamar. El corticoide es un antiinflamatorio potente. Y cuando habíamos hablado de una vasculitis, es inflamación de la pared del vaso. Entonces, esta inflamación de la pared del vaso va a disminuir con la administración de corticoides, ya sean los pulsos de metilprednisolona, continuado con prednisona a las dosis que está mencionado. Los pulsos de metilprednisolona los damos 3 veces diario, ¿no? Uno cada día por 3 días. La dosis es de 10 a 30 miligramos kilodosis. Sin embargo, al paciente no lo podemos dejar con corticoide todo el tiempo. Entonces, tenemos que hacer, el corticoide es como una terapia puente, es una terapia que, ¡pum!, le damos todo para desinflamar, pero alguien tiene que quedarse a lo largo del tratamiento porque sabemos que los corticoides tienen muchas reacciones adversas. Posteriormente, el corticoide va a descender en dosis y también desciende su mecanismo de acción. Entonces, ahí tiene que actuar un ahorrador de esteroide o un inmunosupresor, que llamamos, ¿no? Dentro del ahorrador de esteroide o inmunosupresor existen muchos, la ciclofosfamida, micofenolato, etcétera, que podemos administrarlos a estos pacientes. A la derecha vemos que como les decía, las reacciones adversas de los corticoides, prácticamente es un síndrome de Cushing, que no solo afecta a la apariencia del paciente, sino también disminuye la cantidad de calcio en el cuerpo, disminuye la densidad ósea, los niveles de vitamina D, afecta al crecimiento, es una afección hormonal. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener cuidado en el tratamiento y existen distintos protocolos de tratamiento para estas enfermedades. Dentro de los inmunosupresores, obviamente existe la ciclofosfamida, micofenolato, metaclopramide, etcétera. En la ciclofosfamida, por ejemplo, causa mucho toque a médula ósea y puede provocar trombocitopenia refractaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, además que afecta a la parte hormonal también. Dentro de otros inmunosupresores, como nosotros bajamos las defensas casi del todo, entonces las infecciones oportunistas son muy frecuentes en estos pacientes. En caso a veces que no respondan a este tratamiento o aquel paciente que se presenta de una manera muy aguda y muy grave, nosotros podemos utilizar plasmaféresis, que lo más correcto es dicho un recambio plasmático, pero se utiliza también el término de plasmaféresis, que ya es un tratamiento, no sé si ustedes, por ejemplo, los pacientes con hemodiálisis, como que se conectan a una máquina, el recambio plasmático o la plasmaféresis es lo mismo, se conecta a una máquina y es como un lavado, porque va a empezar a lavar los anticuerpos que existen en caso de tratarse de un cuadro de vasculitis, y eso nos ayuda mucho. Muchos pacientes realmente, como es tan agudo y tan grave y tan mortal, le llegamos a utilizar este tratamiento, y este tratamiento está disponible en el Hospital de Niños.
Niños más graves, o que realmente no respondan a esto, existe la terapia del ECMO, que no hay en el país, pero afuera sí se utiliza. Ya es como conectar con un pulmón, como una ventilación mecánica, pero ya con un pulmón afuera, con un pulmón artificial, ¿no? Entonces, hasta que el pulmón vaya recuperándose, y este es un tratamiento muy bueno, con una buena respuesta, pero lamentablemente no existe en nuestro país, ¿no? Pero ese ya sería una escala más, un peldaño muy alto para que el paciente, en caso de que no responda. De todos estos pacientes, la supervivencia a los 5 años es de 86% y a los 8 años de 93%. O sea, no estamos mal, pero muchos pacientes también llegan a desenlaces fatales. Y esto sí o sí con tratamientos inmunosupresores, ¿no? Que es lo que mencionábamos. Muy bien, ahí terminamos esta clase y vamos a empezar con las preguntas. Una de los siguientes no corresponde a una característica de la discinesia ciliar primaria. Tiene una prevalencia del 5%, tres tipos de cilio, móvil sensitivo nodal. Los cilios móviles son batidos de 10 a 30 por segundo. Cilios primarios detectan la temperatura. Los cilios nodales están presentes en el desarrollo embrionario. Por favor, sus respuestas. Sí, solo Soraya está respondiendo. D. Uno de los siguientes no corresponde. Sí, 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 sí. Todos dicen D, pero mire, C, D, C. La respuesta realmente es C. Habíamos dicho que los cilios móviles tienen un batido de 8 a 20, ¿no? No hay de 10 a 30 en ningún lugar. Entonces la respuesta es C. Todo tiene una prevalencia del 5%, hay tres tipos de cilios. Los cilios nodales están presentes en el desarrollo embrionario y los cilios primarios, que son los sensitivos, detectan la luz, la temperatura, habíamos. Los cilios móviles tienen un batido de 10 a 30, es el falso, no existe ese batido, es de 8 a 20, ¿ya? ¿Qué gen se asocia con neumopatías graves? Mm, aquí sí, bueno, a ver, respondan, pero realmente esto está muy asociado a los cuadritos y esta es una pregunta muy rebuscada para mi opinión, porque es muy difícil memorizarse todos los genes que existen, ¿no? F, F. Bueno, vamos a responder. La respuesta es el C y el D. Si es que les viene esta pregunta en el examen, neumopatías graves, acuérdense que los genes a neumopatías graves empiezan con C, CCDC, CCDC, como DC, DC. Entonces, acuérdense eso porque es muy difícil memorizarse todos los genes, ¿no? Pero esta es una pregunta muy rebuscada. La hidrocefalia neonatal con disinesia ciliar primaria se asocia con ¿cuál de estas opciones? E, no, no están respondiendo. B, muy bien. Defectos en la lateralidad. La mayoría respondió B, pero en realidad la respuesta es C. Hidrocefalia neonatal es con defectos en la lateralidad. Van a recordar el cuadrito que les había mostrado, en donde están las alteraciones que tienen en la disinesia ciliar primaria. Enfóquense en los cuadritos, que esos les van a ayudar mucho. Uno de los siguientes no corresponde a las complicaciones de la instalación de los tubos de meringotomía. Realmente estas preguntas muy rebuscadas. La otitis media aguda recurrente no es una complicación de la instalación de estos tubos, que es un tratamiento de las complicaciones más bien de la disinesia ciliar primaria, ¿ya? La otitis media aguda recurrente.
Uno de los siguientes no es una característica de los trastornos hereditarios del metabolismo del tensioactivo pulmonar. B, 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 B. Bueno, C, 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 algunos C. La respuesta es B. Tiene herencia autosómica dominante. Autosómica dominante. Y lo habíamos visto ahí en el cuadro, lo hemos repetido. Está así. Muchos responden C. C, 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 C. En realidad la proteína C, pero no la respuesta C. La B, la enfermedad por proteína C es la que tiene la herencia autosómica dominante. Las otras son recesivos. Lo que podemos hacer prácticamente, les digo, básense en los cuadritos que habíamos mostrado y que están en el libro, que ahí están las alteraciones. Este tema es un poquito más complejo por la presencia de varios genes, pero pues lo que queda es memorizar nada más. ¿Ya? Si se detecta proproteína C, se sospecha de enfermedad por proteína C. B, 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 B. Bueno, miren, les va a sorprender, pero cuando es un proproteína C, hay deficiencia de la proteína B. Igual, en una parte de la exposición lo mostrábamos que la deficiencia de proteína B, en la secuenciación podemos ver un proproteína C asociado a esta deficiencia. ¿Cuál es el hallazgo neurológico específico en la mutación NK1? Específico. Y nos hemos mencionado cómo era incluso. Muy bien, D. Sí, eso está bien. Corea, ¿no? El uso de corticoides, quinolonas y macrólidos se da en sus respuestas. La deficiencia de APCA3. Esa es la respuesta, ¿no? C, D, B. Las respuestas están muy variables. Prácticamente es un tema muy difícil porque contiene muchas alteraciones genéticas. Pero igual, ganamos, hay que prácticamente en este tema memorizar. Uno de los siguientes no es una característica de hemosiderosis pulmonar. Ahí está, uno de los siguientes. Sí, sí, sí. Ya. B, C dice. Relación hombre-mujer, habíamos dicho, es 1 a 1. Entonces, esa está bien. La prevalencia es de 0,24 a 1,3. La de la idiopática es desconocida. Entonces, 50% en niños y adolescentes, no. El MCH convierte en hierro en hemosiderina en, ¿cuál no hemos mencionado? C. Bueno, algunos responden a 2 o 3 días. C es la respuesta. Uno de los siguientes no se asocia con la capilaritis pulmonar. Ya, esto sí que, este, ¿cuál no se asocia?
Muy bien, sí. Muy bien, porque el síndrome o la enfermedad pulmonar renal, que también comprende la granulomatosis de Wegener o polangitis, granulomatosis con polangitis microscópica, son vasculitis. Entonces, la única que no es vasculitis y no es capilaritis es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no es una capilaritis, entonces está bien. La mayoría respondió bien a esta. El tratamiento de primera línea corresponde a de primera línea. Vas. Muy bien. La mayoría responde bien, ¿no? Para hacernos como una memoria, primero corticoides, inmunosupresores y ya, las mujeres y el último, el ECMO. ¿Ya? Entonces está bien corticoides. Y bueno, esa fue la presentación. Sé que es un tema difícil, tanto para explicar como para comprender, pero basarnos en los cuadritos que tenemos en el libro les va a ser muy útil. ¿Listo? Y cualquier cosa igual tienen mi número, creo que estoy en uno de los grupos. Y de todas formas, si alguien no ha entrado a todo, a toda la presentación, por favor, igual lo vamos, le vamos a mandar la presentación, la grabación y todo. Las diapositivas, les voy a pasar. De hecho, lo pasé ya, seguro les van a pasar igual más tarde. Les deseo una feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien y nos vemos en la siguiente clase conmigo. Un abrazo. Hasta luego.